Hoy vamos a iniciar nuestra primera parte, el origen del mal. Y la idea no es extendernos mucho, porque la información es bastante y necesitamos ir haciendo digestión espiritual. Vamos a digerir bien esa palabra para que sea provechosa para nuestra vida. Y lo primero que vamos a hacer con el origen del mal, nuestro primer capítulo, esta serie la vamos a ver por capítulos. En nuestro primer capítulo vamos a ver el análisis del texto base, texto bíblico, que es la base de nosotros, en donde nosotros podemos ver cuál y dónde es el origen del mal. Entonces vamos a leerlo. Está en Isaías capítulo 45, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Lo leo a favor de ustedes en esta noche. Dice la palabra del Señor. Dios está hablando a través del profeta y dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y luego dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Por favor, nótese lo que está resaltado: yo soy. Y luego dice: no hay Dios fuera de mí. Y luego dice: no hay más que yo, y ninguno más que yo. Y nótese lo que está subrayado: que formo la luz. Ese yo, ese está tratando de decir que es el único Dios, que no hay más dioses. Y dice que ese único Dios, es decir, Él, dice: formo la luz y creo las tinieblas. Las dos cosas. Y luego dice: que hago la paz y creo la adversidad. Ese versículo 7, que es en donde dice lo que está subrayado: formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, lo vamos a leer en el original. Aquí lo tenemos. En hebreo el verso 7 se lee o se pronuncia: Yotzer or ubore hoshech ose shalom ubore ra ani Yahvé ose kol eleh. Literalmente se puede traducir que formo la luz, Yotzer or, y creo oscuridad, ubore hoshech. El que hace paz, ose shalom, y crea al malo, ubore ra. La palabra ra no solo se traduce como mal, sino se traduce como malo. Y yo, Yahvé, hago todas estas cosas. Ani Yahvé ose kol eleh. ¿Por qué muestro el texto original? Porque de aquí depende nuestro entendimiento del origen del mal. Este versículo es de suma importancia, porque estamos viendo a Dios mismo hablando y reiterando, siendo enfático una y otra vez, diciendo: yo soy, no hay Dios fuera de mí, yo soy el que hago todas estas cosas, yo Jehová. Y ese yo enfático dice que es el que hace la luz y la oscuridad, que hace la paz
Y en la Reina Valera dice la adversidad. Pero más que la adversidad, dice en el original al malo. El que hizo al malo. Bueno, al que hizo el mal también estaría bien traducido. Bien. Y mire, Dios es el que hace la paz. Según el texto, porque estamos en el análisis del texto, Dios es el que hace la paz. Y cuando Él dice que Él hace la paz, aquí en esta serie vamos a descubrir que la paz es a partir del estadio dimensional al que hemos denominado como la materialización. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante y lo vamos a explicar. Porque fue la intención original de Dios establecer y extender su reino desde el punto más extremo de la limitación dentro del universo. Repito, en contados momentos lo vamos a explicar. Y Dios es el que crea al malo a partir del estadio dimensional de la creación. Porque el mal, o al menos la posibilidad del mal, aparece cuando Dios abrió un espacio en sí mismo. Entonces aquí me voy a detener un momento. Bueno, esta gráfica es la mejor imagen que encontré. Intenta explicar lo siguiente. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios infinito. Número uno, ¿es un Dios qué? Infinito. ¿Qué significa que sea infinito? Significa que no tiene ningún límite, no tiene ningún lindero, no tiene ninguna frontera, no hay nada que lo detenga. Es decir, lo llena todo. Si es que hay un todo, ese todo es Dios. Por lo tanto, si Dios es infinito, no podemos saber dónde comienza, cuál es su principio, y no podemos saber dónde termina. No podemos saber ni su principio ni su final, porque es infinito. Algo infinito es que nunca termina, nunca encontraríamos su comienzo. ¿Listo? Por lo tanto, si el Dios de la Biblia, es el Dios infinito, Él es eternal. Y aquí debemos tener cuidado, porque en el diccionario de la Real Lengua Española, la palabra eternal y la palabra eterno es lo mismo, pero en teología no es lo mismo. Algo eterno es algo que va a existir por siempre. Ahí vamos bien. Pero algo eternal es algo que va a existir por siempre y ha existido desde siempre. ¿Listo? Entonces, los ángeles y nosotros, los seres humanos, somos seres eternos. Dios nos creó para la eternidad, pero tuvimos un principio. ¿Listo? Entonces nosotros somos eternos. En cambio, Dios es eternal. Va a existir por siempre y ha existido desde siempre. ¿Por qué ha existido desde siempre? Porque es infinito. ¿Listo? Ahora, si el Dios de la Biblia es infinito y por lo tanto eternal, también es inmutable. ¿Inmutable qué significa? Que no sufre ningún cambio. Por lo tanto, si Él no sufre ningún tipo de cambio, Él no se mueve. Dios no se puede mover. ¿Y por qué no se puede mover? Porque para poderse mover debería existir un espacio hacia donde Dios se pueda mover. Ojo, porque estamos hablando del Dios infinito. El Dios de la Biblia es un Dios infinito. Entonces, no existe un espacio hacia donde Dios se pueda mover. Entonces, como Dios no se mueve, y si existiera ese espacio hacia donde Dios se pueda mover,
entonces Dios no sería totalmente infinito. Habría algo más grande que Dios. ¿Qué sería ese algo más grande que Dios? El espacio. ¿Listo? Si yo necesito moverme de aquí a la pared, de aquí a la cámara, ¿cierto? Me va a tomar un tiempo llegar allá. ¿Por qué me va a tomar un tiempo? Porque hay un espacio. Entonces Dios es eternal porque no tiene espacio. Y si no tiene espacio, no le pasa el tiempo. Por eso dije que en esta serie vamos a hacerlo. Las entregas las vamos a hacer no tan largas, para poder ir haciendo, para digerir bien la información. Listo, entonces recuerde, Dios, el Dios de la Biblia es Dios infinito. Como es infinito, es eternal. Y como es eternal, es inmutable. Y como es inmutable, es, número 3, trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que es anterior y superior a toda otra existencia. Es anterior y superior a toda otra existencia. Porque además de Dios existen otras cosas, ¿cierto que sí? Por ejemplo, existe usted y existo yo. Existen los árboles, las nubes, el mar, la tierra, los animales, etc. Entonces esas existencias y los seres espirituales como los ángeles existen. Entonces esa existencia es la otra existencia. Entonces Dios es anterior y superior a toda otra existencia. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a reunir todo lo que hemos dicho. El Dios de la Biblia es un Dios infinito. Como es infinito, es eternal. Y como es eternal, es inmutable, no se mueve. Y como es inmutable, es trascendente. Y como Él es anterior y superior a toda otra existencia, también la puede atravesar. La puede atravesar. Bien. La pregunta que viene es la siguiente. Si no hay un lugar, no hay un espacio hacia donde Dios se pueda mover, porque Él es infinito, Él lo llena todo, entonces no hay nada fuera de Él. No puede existir nada fuera de Dios, porque no existe un fuera de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir un fuera de Dios? Porque Dios es infinito. ¿Vamos bien? Por lo tanto, este universo, ¿dónde existe? Este universo provino de Dios, pero no es Dios. Entonces nosotros hacemos la diferencia con el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo cree que todo es Dios. Todo es Dios. Las estrellas son Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, la tierra es Dios, el árbol es Dios, la cucaracha es Dios, la garrapata es Dios. Todo eso son chispas de Dios. Dios es todo, dicen ellos. ¿Listo? Pero esa no es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia es que todo lo que existe provino de Dios, pero no es Dios. Usted y yo provinimos de Dios, pero no somos Dios. Bueno, entonces si eso que existe, que no es Dios, pero que provino de Dios, y si no puede estar fuera de Dios, entonces ¿dónde puede estar este universo creado? Dentro de Dios. Pero para que pueda estar dentro de Dios este universo y no sea Dios, Dios tuvo que autorreplegar su luz infinita, porque Dios es luz. Se me olvidaba decir, Dios es luz. Como es un Dios infinito, Dios no tiene forma, no tiene ningún tipo de forma.
cualquier forma que usted se imagine en Dios, ya le impondría un límite. Imagínese a Dios como una esfera. No, ya sería limitada esa esfera. Como un cubo, ya tiene límite. Un cubo tiene un límite. Pero Él es infinito, no tiene límite, entonces no tiene forma. Pero un momento, hermano Carlos, el otro día yo leí por allá en Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, hablando de Jesús, que dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y teniendo la forma de Dios. Y ahí habla de la forma de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere eso de la forma de Dios? Eso de la forma de Dios, ¿a qué se refiere? A que la única forma de Dios, el Dios infinito, es luz. ¿Listo? Entonces es una luz infinita. No se mueve, pero eso no quiere decir que sea estático. Dios no es estático, Dios es activo. Él se automanifiesta. Pero cuando Él pensó en crear todo, en crear este universo, sabía que tenía que crearlo dentro de Él, y retiró su luz. Por eso digamos que es la imagen la que mejor encontré para tener una idea. Dios replegó su luz en alguna zona de su infinitud. Por lo tanto ahí ya no existe ¿qué? Luz. Es un espacio vacío. Esto que hay aquí es un espacio vacío. Dios infinito está por todas partes, pero la luz del Dios infinito se replegó para abrir este espacio vacío, y en este espacio vacío va a existir la creación, va a existir este universo y todo lo que hay en el universo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, ahora por primera vez, vamos a decirlo así, la primer creación de Dios fueron las tinieblas. Ahí, en ese punto, ya no hay luz. Ahora Dios va después a ingresar. Dios va a ingresar a ese espacio vacío y va a empezar a crear. Va a empezar a circular y va a empezar a crear todo este universo. ¿Vamos bien? Ahora, Él no puede entrar a este espacio vacío con su luz infinita, porque si la luz infinita entra en el vacío, pues el vacío se llena otra vez de luz y se desaparece el vacío. Entonces ya no hay un lugar en donde crear el universo. Se necesita que ese espacio vacío exista por la eternidad, para que el universo creado de Dios exista eternamente. Entonces Él ya no puede entrar aquí como luz infinita. Él va a entrar aquí como luz, pero como una luz controlada, demasiado poderosa, por supuesto, pero controlada, para no destruir este espacio vacío. ¿Listo? Cuando Él entra como un rayo de luz de forma controlada, empieza a circular por el espacio vacío y comienza a crear. Y mientras va creando, cada vez más se va limitando, hasta que ya no hay más para dónde limitar la creación. Y cuando llegue al extremo de la limitación, es como, por decir algo, vamos a pensar en un látex, un caucho, ¿no? Y tú tomas un látex o un caucho y lo estiras hasta que ya hay un punto en que ya no da más. Ese será el extremo de la limitación de ese elemento. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el universo creado, también Él va a crear algunas cosas sorprendentes, mega cósmicas, galaxias y bueno, cosas extremadamente gloriosas. Y poco a poco va limitando más la creación, más, hasta que llega al punto donde ya no hay más para dónde limitar. Y el extremo de la limitación es el ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que cuando el ser humano es creado,
ya Dios no vuelve a crear más nada. Descansó, reposó, ¿cierto? O sea que el ser humano es el extremo de la limitación. Ya después de nosotros no hay más para dónde limitar la creación. Quiero que veamos lo siguiente. Otra vez aquí lo representamos, el espacio vacío, pero aquí vemos estadios dimensionales. A esto se le ha llamado los estadios dimensionales. El primer estadio dimensional que vamos a mencionar es el menos limitado, ¿no? El menos limitado, y se le llama, o le hemos llamado nosotros, emanación. La Biblia le va a llamar el tercer cielo. ¿Listo? Claro, no se imagine que el tercer cielo queda así. Es para dar una idea. Luego va a venir otro estadio dimensional un poco más limitado que este primero, pero que nosotros le hemos llamado creación, y que la Biblia le va a llamar, pues tácitamente le va a llamar segundo cielo. Luego viene otro estadio dimensional más limitado, nosotros le hemos llamado formación, pero la Biblia le va a llamar primer cielo. Y aquí está el extremo de la limitación. Ya no hay más para dónde limitar. Otro estadio dimensional, el ser humano, y a eso le hemos llamado materialización. ¿Listo? Entonces, explicando el texto de Isaías que leímos al comienzo, Isaías 45, versículo 5 al versículo 7, ahí dice: yo hago la paz. Estamos hablando de la paz, en donde Dios, aquí en la materialización, es donde Él establece su paz, porque Dios tiene la intención de iniciar su reino en este universo creado, pero desde el punto más extremo de la limitación. Por eso se le entrega a Adán el señorío de todo. El hermano. En la eternidad, cuando ya el Señor venga y establezca su reino, ese espacio vacío vuelve a ser lleno de la luz de Dios, ¿sí? No, el espacio no se va a llenar de luz, porque se desaparecería. Ese espacio y ese universo, este universo va a existir por la eternidad. Pues mi pregunta es porque pues en la palabra nos dice, en el Apocalipsis, no recuerdo el capítulo, en el versículo, que nos dice que no habrá día ni noche, porque la gloria del Señor resplandecerá sobre la luz del día. ¿Sí? Sí, hermano, en Apocalipsis dice eso, pero en la Nueva Jerusalén. Es en la Nueva Jerusalén que no habrá ni día ni noche. Todo será luz dentro de la Nueva Jerusalén. ¿Listo? Pero en el universo y en la tierra va a seguir ocurriendo el ciclo de día y de noche. ¿Listo? Porque si no hubiera ese ciclo, no se contarían 1000 años. ¿Me van a entender? Sigue ocurriendo el tiempo, el ciclo. Bien. Ahora, no sé si este concepto nos enreda un poquito. Lo que la Biblia llama el tercer cielo. Por ejemplo, Salomón, cuando fue a dedicar el templo, y él dice: pero ¿será que tú puedes habitar en casa hecha de manos de hombres, siendo que los cielos de los cielos no te pueden contener? Ahí Salomón está hablando de la infinitud de Dios. Dios es infinito, ¿qué lo puede contener? Pero el Señor quiere. El Señor en su sabiduría quiere empezar todo, su reino, su revelación, desde este punto, el extremo de la limitación, y poco a poco ir extendiendo ese reino hacia todo el universo. ¿Listo? Mire, el resultado de la aparición del universo creado trajo la existencia del bien y del mal,
del bien, porque Dios va a llenar, entre comillas, el espacio vacío de existencias provenientes de Él. Y del mal, porque por primera vez aparece algo que es totalmente contrario a Dios, quien es luz. ¿Qué es eso que es contrario a la luz? Las tinieblas. Con el espacio vacío aparece por primera vez algo que es contrario a Dios. Es, vamos a decirlo así, un antidios. Porque si Dios es luz y aparecen unas tinieblas, estas tinieblas son lo contrario de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, ahí va a aparecer por lo menos la posibilidad del mal. Las tinieblas no son malas en sí mismas. Eso debemos tenerlo claro. Las tinieblas son necesarias para que haya espacio y para que haya tiempo, para que todo lo que Dios crea se pueda mover. Porque la esencia de la creación de este universo es el movimiento. Todo se mueve a toda hora. A toda hora. Mire, usted salió de su casa hace algunas horas o algunos minutos, ¿cierto? Se dirigió hasta acá. Está aquí sentado. Cuando usted regrese a su casa, la casa suya ya no está en el mismo lugar en donde estaba cuando usted salió. Oh, pastor, pero usted está ahorita que se le soltaron las cabras, se volvió loco, se le corrió el champú, se le corrió la teja. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así, pastor? Que yo regreso a mi casa y mi casa ya no está donde estaba cuando yo salí. Permítame, yo se lo explico. Supóngase que usted salió a las 5:30 de la tarde de su casa y usted ahorita regresa a las 9 de la noche, vuelve y entra a su casa. Su casa ya no está en donde estaba antes, porque el planeta se ha movido. ¿Aló? ¿Sí? El planeta se ha movido, ya su casa no está sideralmente en el mismo sitio, porque el planeta se ha movido. ¿Listo? La pared se mueve, el piso se mueve. ¿Por qué? Porque la pared, el piso, la silla donde usted está sentado está hecho de átomos. Y los átomos vibran. Nosotros no fuimos diseñados para percibir ese movimiento, porque ese movimiento se pudiera percibir, se pudiera notar, pero en la realidad total. ¿Listo? Hay 3 niveles de realidad. Recuerden, la vez pasada lo dijimos. Realidad relativa, la que estamos acostumbrados. Entonces a usted le parece que esa silla está estática, que la pared es sólida, estática, lo mismo el piso. Pero en el nivel atómico no es así. En el nivel atómico todo está vibrando, todo vibra, los átomos tienen un movimiento. ¿Me estoy dando a entender? Nuestro organismo todo se mueve, hermano. La respiración nuestra hace que los pulmones se expandan. En la en la inhalación y en la exhalación se mueve continuamente las 24 horas, los 365 días del año y los años que hemos vivido. Ese movimiento ha estado ahí, la sangre circula todo el tiempo, no para ese movimiento. Todo en el universo se mueve. El planeta se mueve en su eje, el planeta se mueve alrededor del sol, el sistema solar se mueve respecto a la galaxia en la que estamos, la galaxia se mueve por el universo, todo se mueve. ¿Listo? Ahora Dios, que es infinito, al crear el espacio vacío y al crear dentro de ese espacio vacío el universo, Él tiene la oportunidad de moverse. Él es infinito, pero ahora sabrá y experimentará lo que es ser finito. ¿Listo? Él sabía lo que es ser finito porque Él lo sabe todo. Él sabe todo, sabe lo que es ser finito, pero no lo había experimentado en acto. Y la intención de Dios era venir y ser finito. Y ya lo fue.
No solo cuando vino y entró al universo controladamente y comenzó a crear todo, sino cuando se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Experimentó la finitud, la limitación, los deseos, las necesidades, las carencias que nosotros experimentamos. Pero aún las tinieblas son creación de Dios, como lo leímos en Isaías 45:7. Yo, Dios, formo la luz. Solo cuando existe una realidad carente de perfección absoluta se puede plantear la posibilidad de elección entre el bien y el mal. En el Dios infinito, ahí no hay bien y no hay mal. Solo hay perfección absoluta. Y la perfección absoluta va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como bien, y mucho más que el mal. ¿Listo? El bien y el mal existen dentro del universo, no en Dios infinito. Pero como el Dios infinito también entró al universo, está aquí en el universo, moviéndose en el universo, entonces Dios mismo reconoce la existencia tanto del bien como del mal. Listo. Ahora, como dijimos que las tinieblas no son malas en sí mismas porque fueron creadas por Dios, el vacío tiene un deseo. El deseo se debe conceptualizar en términos de energía. ¿Y qué es esa energía? Una energía de carencia. ¿De qué carecen las tinieblas? De un llenado. El espacio vacío desea ser llenado. Esta es la principal característica de toda la creación. La creación quiere recibir algo por ser finita en su estructura de origen. ¿Sí? Toda la creación desea recibir algo. El vacío desea recibir energía, pero si esta energía es infinita, el vacío desaparece y en consecuencia desaparece todo deseo. El vacío posee un deseo superior al deseo de ser llenado. En realidad, desea continuar deseando, porque a través de ese deseo continúa existiendo. Por lo tanto, la existencia del vacío se fundamenta en la posibilidad de nunca ser llenado por completo, porque si no, entonces desaparecería el sentido de la existencia. ¿Listo? Por eso Dios, al revelarse a nosotros, Él tiene que revelarse de forma progresiva. Él no se revela de una vez todo, porque no lo soportaríamos. No lo soportaríamos. Con el autorrepliegue de la luz divina, es decir, para que apareciera el espacio vacío, nace la oscuridad y aparece la posibilidad del mal. No el mal, no aparece el mal, aparece la posibilidad del mal. La no existencia, o sea, el espacio vacío es la no existencia, fue una necesidad para la existencia. Si Dios quería construir algo finito, debía hacerlo dentro de unos límites que harían posible una finitud estructural. Esto es lo que denominamos como el vacío. El vacío estructural de la no existencia desea la existencia. Todo vacío existe para ser llenado, pero no existiría energía dadora sin la existencia de la energía receptora que deba ser llenada. Es más, nótese que Isaías relaciona la palabra crear con el mal. Vamos a volver a leer el texto. Isaías 45, verso 5 al verso 7. Vea: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone,
que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Aquí está la palabra crear. Que hago la paz y creo, aquí está la palabra crear. Creo la adversidad, como ya lo vimos en el original. Adversidad se traduce de Ra, pero Ra en el hebreo es al malo. O sea, Dios dice que Él hace la paz y crea al malo. Crea al malo. Dios fue el que creó al malo. No lo creó malo, pero creó al malo. A ver, ya ahorita explicamos. Dice: yo Jehová soy el que hago todo esto. Hermanos, no hay otro versículo en la Biblia más claro que nos indique el origen del mal que este versículo. Ahí nos indica el origen del mal. Otra vez, el espacio vacío, las tinieblas no son malas en sí mismas. Va a aparecer una criatura, eso lo vamos poco a poco lo vamos a ver. Va a aparecer una criatura que se va a volver el malo. Él se va a transformar en malo. ¿Bien? Pero Dios no lo creó malo. ¿Listo? Vamos a explicar esto. A ver, vamos a hacer una consideración teológica. Cuando la misma divinidad dice que crea el mal o al malo, está afirmando que el mal es también un elemento cosmogónico y de la espiritualidad. No obstante, y para hacer justicia al texto de Isaías, no es que Dios creó al mal como lo conocemos o lo conceptualizamos hoy por hoy, sino que la frase debe entenderse desde dos perspectivas. Vamos a verlas. Número uno, la aparición de las tinieblas, donde se generó una energía que demanda ser llena de luz, y esta energía nunca será llena del todo, por lo que dicha energía de carencia en las tinieblas proporcionará la posibilidad del mal sin que sean malas en sí mismas. ¿Listo? Ahí lo explicamos. Y dos, Dios asume la responsabilidad de la aparición del mal. Aunque Dios no creó nada malo, pues de lo contrario iría contra su propia naturaleza, sino que Él sabía que en algún punto algo de su creación se desequilibrará, y por lo tanto la posibilidad del mal, que desde la energía de las tinieblas serán aprovechadas por algún ente, por algún ser con jurisdicción universal, ese ente, ese ser es también creación de Dios. Entonces, si Dios creó a ese ser y lo creó bueno, no lo creó malo, pero ese ser se va a desequilibrar y va a ser el malo, Dios se hace responsable de eso. En otras palabras, lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías es: yo fui el que creó la luz y el que creó las tinieblas. ¿Cierto? Yo fui el que creó la paz y creó al malo. No lo creé malo, pero se volvió malo. Pero como el que lo creó fui yo, pues yo me hago responsable. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso Él asume que Él es el creador del mal, no porque creó el mal. Esto hay que explicarlo así, para que no se vaya a malentender, para que no vaya a salir una herejía por ahí, decir: vea, Dios es el creador del mal, entonces Dios es un titiritero, juega con nosotros, nosotros somos sus títeres, Él se divierte con nosotros. Así lo expresan muchas religiones y hasta el ateísmo. Ese Dios que ustedes hablan es un titiritero porque existe el mal, ¿cierto? La famosa pregunta de siempre: si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen las guerras, la violencia, la muerte de inocentes, los violadores y los asesinos? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Eso que ocurre es una prueba de que Dios no existe.
Y si Dios llega a existir en medio de una realidad como estas, entonces Dios es un titiritero y nosotros somos sus títeres, se divierte con nosotros, viéndonos ahí como nos autodestruimos. Debe ser que se divierte con nosotros. Es el razonamiento del ateísmo y de algunas religiones, ¿no?, que niegan al Dios verdadero. Pero no, eso no es lo que dice Isaías o lo que dice Dios a través del profeta Isaías. El mal aparece. Dios ya sabía que el mal iba a aparecer en una de sus criaturas, que tarde o temprano, en algún momento, una de sus criaturas se desequilibraría, se volvería malo. Él no lo creó malo, lo creó bueno. Pero si se volvió malo, Dios se hace responsable y va a decir: yo soy el creador de él. Y ahora la tarea que le queda a Dios es venir y resolver ese problemita. Le va a tocar él, que es el responsable, resolver el problema del mal. Por lo tanto, Dios asume la responsabilidad y está asimismo comprometido con la creación entera en resolver el problema que es el mal. Ya saben ustedes que Él ya vino, se hizo hombre, venció el mal en su propia arena, en su propio terreno, se montó en el ring, se calzó los guantes y ganó esa pelea. El mal aparentemente le ganó a él porque lo mataron, pero cuando él resucita, obtiene la más grande victoria. Y ahora que él ha vencido, nos da el poder para también ser vencedores y para poder vencer al mal. Y eso es lo que vamos a estudiar en todo este tiempo que Dios nos permita considerar este tema. Darnos cuenta que somos vencedores, darnos cuenta del poder que el Señor nos ha entregado. Lo que pasa es que nosotros nos distraemos con la apariencia momentánea de las cosas y nos distrae nuestra carne, nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, que son los que hacen que nos olvidemos de lo espiritual y de lo que Dios hizo por nosotros y de lo que nos ha entregado. Si la iglesia conociera eso, si la iglesia fuera consciente de eso, hermanos, ¿saben las cosas que nosotros lograríamos como iglesia? Voy a poner un ejemplo antes de terminar. La iglesia lograría dirigir un gobierno sin poner gente en ese gobierno, sin hacer que los cristianos se hagan elegir. No, la iglesia reunida, haciendo uso de ese gran poder que lo vamos a descubrir en el transcurso de estas entregas que vamos a tener. Capítulo tras capítulo vamos a ver ese gran poder que tenemos. Claro, ahí está el mal y cómo opera el mal, eso lo vamos a descubrir. Pero también el gran poder que tenemos. Mire, hermano, la iglesia reunida, puesta de acuerdo, haciendo uso de ese poder, desde aquí y de rodillas dirigiríamos, no sé si lo dije bien, dirigiríamos correcto, pero no, dirigiríamos, gracias, casi no lo puedo decir, se me lengua la traba. Dirigiríamos el gobierno desde aquí nosotros, porque hay una autoridad que está sobre todos los gobiernos. ¿Sí ven? Y tenemos ejemplos
de cómo hombres de Dios llegaron a los puestos más altos de los gobiernos de imperios, como lo fue José en el imperio egipcio, como lo fue Daniel en el imperio babilónico y persa. Pero el Señor Jesús, aún mejor, nosotros estamos en mejor posición que esos profetas del Antiguo Testamento, porque nos ha enviado su Espíritu, porque tenemos la revelación completa. Ellos no, nosotros ya la tenemos completa. Y somos miembros de un cuerpo místico, de donde nos nutrimos de la cabeza, que es Cristo. Tenemos un gran poder en nuestras manos y no lo sabemos. Y yo creo que Dios a veces se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros, dice: vea, les he entregado tremendo poder y no saben qué hacer con él, no lo saben usar. Eso es como poner una metralleta en las manos de un chimpancé. No sabe, el chimpancé no sabe cómo coger esa arma. Es un tremendo poder, pero no sabe cómo, eso qué es, y eso cómo se usa, y eso para qué es. La iglesia de hoy le pasa lo mismo. No sabemos, no tenemos ni idea, pero con la ayuda del Señor lo vamos a descubrir. Amén. Espere dentro de 8 días el choque interno infinito, y ahí se pone más misteriosa la cosa. No avanzamos más tiempo, ¿sabe por qué? Porque lo que hemos dicho hoy tenemos que digerirlo bien. Y acuérdese, somos el extremo de la limitación, y desde el extremo de la limitación Dios quiere establecer su reino. De hecho, está estableciendo su reino en el corazón de los hombres. Desde ahí. Después va a venir el reino literal, y después de ese reino literal de los 1000 años vendrá el reino eterno. Pero todo será ahí, progresivamente, porque no estamos preparados. No estamos preparados. Si Dios nos permitiera ver por un momento, por unos segundos, la realidad total, nos asustaríamos. No quisiéramos ver esa realidad total. No estamos preparados. No la soportaríamos. Nos daría temor, horror, terror ver la realidad total. Entonces el Señor lo que quiere es que nos vayamos preparando para ese momento, porque va a llegar el momento en que sí vamos a ver la realidad total. La realidad absoluta, ahí sí ya nadie se puede meter, ¿no? Porque eso es la infinitud de Dios, ahí ya nadie se mete. Pero existe, ese nivel de realidad existe, y es más allá de toda esta existencia. Oremos al Señor, hermanos.